frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández, estamos en De Frente, un espacio de análisis y opinión sobre temas que se discuten y están en el ánimo de la opinión pública. Comparto este espacio como siempre y me da muchísimo gusto de nueva cuenta estar con Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi estimado Víctor Hugo, y saludar a la audiencia de Mega Noticias. Así es, gracias. En los siguientes minutos analizaremos y comentaremos dos columnas que se publican en diarios del país, una en el Grupo Reforma del investigador Sergio Aguayo y otra columna también que se presenta de Raúl Rodríguez Cortés en el Universal. También hablaremos sobre las elecciones que ya están en puerta y la injerencia del presidente en este proceso electoral, a pesar de la prohibición del Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro de la elección. El caso más sonado tal vez es Nuevo León, donde los dos candidatos punteros han comenzado a vivir una embestida que comenzó con el presidente y que tiene todo el apoyo del aparato gubernamental. Hablaremos también sobre las consecuencias políticas y sociales que ha dejado el accidente de la línea 12 del metro, que no son pocas, y el inevitable tema de la violencia que se vive prácticamente en todo el país y que ahora se ha recrudecido con hechos recientes ocurridos en Jalisco. ¿Te parece, Juan María? Correcto, trataremos de llegar hasta el final, mi estimado Víctor. Perfecto, adelante pues, vamos. En varios periódicos del Grupo Reforma, el Mural, hoy Sergio Aguayo, conocido investigador y analista que tú y yo conocemos, habla sobre lo que representan las próximas elecciones y señala que en ellas se avalará si estamos de acuerdo o no en la construcción de un nuevo régimen y la restauración incluso de una presidencia autoritaria. Tu primera opinión, Juan María. Sergio Aguayo podrán criticarlo de muchas cosas, pero no de que sea un tipo de medias tintas. Se trata de un intelectual reconocido del Colegio de México, un hombre de una gran trayectoria y que está estableciendo, Víctor, algo muy importante. ¿Qué está pasando en el mundo con los autoritarios? Y lo que está diciendo es que en esta ocasión iremos el 6 de junio a determinar si queremos un gobierno autoritario o qué es lo que vamos a buscar. La verdad es que, mira, me di a la tarea de ver algunos libros, mira, son varios libros que hablan todos vinculados con la situación del riesgo de la democracia. Tengo acá otros 4, o sea, una preocupación en el mundo en este momento son los gobernantes que han llegado por la vía democrática, Víctor, y que al final de cuentas se han convertido en verdaderos tiranos. Y lo que el maestro Aguayo hoy saca a conclusión, primero dice, hay que ir a votar y vamos a ver cuántos mexicanos deciden acudir a las urnas y a partir de allí sabremos qué es lo que sigue después del 6 de junio si se determina que el presidente de la República tiene la mayoría calificada, Víctor. Yo te pregunto y pongo en la mesa, ¿un autoritarismo que en cierto sentido podría considerarse como necesario en los tiempos en los que estamos actualmente, en los que se está luchando por cambiar una serie de estructuras, cambiar viejos hábitos, mover figuras que en determinado momento controlaron al país? ¿No es hasta cierto punto necesario, como ha ocurrido en otros países, que también se da un manotazo para tratar de poner orden? Fíjate, Víctor, se ha puesto de moda una frase que cuando tú y yo éramos estudiantes era frecuente, aquello de que el poder absoluto corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Trátese de quien se trate. Mira, yo recuerdo en estos casos siempre al rector Carpizo, quien se negó a reelegirse como rector de la UNAM porque él decía, tenemos que fomentar la democracia. Y cuando tú tienes tiranos que se sienten indispensables, cuando tienes a alguien que no respeta instituciones, que no respeta los poderes, el que pierde es el país, porque al final de cuentas esa tiranía, ese autoritarismo termina perjudicando a las naciones, Víctor. Totalmente de acuerdo, desafortunadamente es un tema en el que cada vez agarra más fuerza y que el presidente poco ayuda con las decisiones y las medidas que va tomando y con las declaraciones que hace que empujan por ese rumbo. Sin embargo, bueno, van 2 años, vamos a esperar qué pasa. En la otra parte podría haber un cambio de timón, ¿no crees? ¿No cabe esa posibilidad después de las elecciones? No parece porque el presidente de la República se caracteriza por establecer lo que él piensa y allí se quede de lleno. Y además, él mismo lo ha dicho en más de alguna mañanera que es muy terco y que mantiene sus posiciones. Y mira, podemos observar cómo se le van cayendo
algunos que estuvieron en el candelero. Ve cómo de repente desaparece de las mañaneras el propio López-Gatell. Hasta él ha empezado a desaparecer y así podríamos ir viendo a algunos que han caído de la simpatía del presidente de la República, Víctor. Y una larga lista, claro que sí. Quienes no están con él están contra él, parece ser esa la premisa. Oye, esto nos lleva a un segundo análisis que se hace en el periódico Universal. Ahí Raúl Rodríguez Cortés hace un estupendo trabajo sobre lo que ha sido el tema de Mexicanos contra la Corrupción, esta organización que de hecho, estarás de acuerdo conmigo, ha generado muy buenos trabajos de investigación periodística en muchos temas, principalmente la corrupción aquí en México. Sin embargo, pues parece que su gran culpa en esta ocasión, a ojos del presidente, es que algunos de sus fundadores son empresarios que no comulgan con su proyecto de gobierno y haber recibido apoyos del gobierno de los Estados Unidos a través de esta organización USAID, que es una agencia para el desarrollo internacional. ¿Qué te parece? Definitivamente lo que hemos venido observando es ese rechazo que tiene el presidente de la República con los X González, con el padre, el dueño de Kimberly Clark, y con Claudio X González Guajardo. Mira, Víctor, las organizaciones no gubernamentales las podemos dividir entre las muy buenas y entre las muy malas. Las muy buenas que han hecho un trabajo serio, que han hecho un trabajo notable, como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Te hablaría de la estafa maestra, te hablaría de la Casa Blanca, en donde también contribuyeron a la investigación. Es decir, el sexenio pasado logró su carta de naturalización Mexicanos contra la Corrupción. Su antecedente, donde estuvo también Claudio X González Guajardo, es Mexicanos Unidos, aquella organización para proteger la educación. Entonces son organizaciones que le aportan. Raúl Rodríguez, un periodista de larga data, de una trayectoria muy amplia, particularmente en la televisión, establece el particular tema, porque el presidente de la República lo que señala es que hay recursos, 25 millones de pesos que habría entregado el Departamento de Estado norteamericano a Mexicanos contra la Corrupción. Lo que le responde la organización es que hasta el gobierno de México recibe este tipo de apoyos, porque este organismo lo que hace es promover democracia. No vamos a negar algo que recuerda el propio Raúl Rodríguez de los años 70, Víctor, que incluso llegó a hablarse de un proyecto para asesinar a Fidel Castro, todo aquello que recordarás tú, la Alianza para el Progreso, que ya no tiene nada que ver, porque ya no estamos viviendo ese mundo de la Guerra Fría. Sí, eso existió y ahora tenemos los casos de muchas organizaciones que se dedican a la promoción de la democracia, por lo que estamos viendo, porque estamos viendo a los Modi en India, vimos al propio Trump en los Estados Unidos, los autoritarios que están estableciéndose en diferentes partes del mundo. Sí, queda claro aquí, y además también el gobierno de México es receptor de este tipo de apoyos, ¿no? A través del Ejército y otras instancias que reciben recursos de esta organización y no son acusados de intervencionismo. Además también de que lamentablemente el presidente, así lo veo, muestra una falta de conocimiento de cómo operan estas instituciones, ¿no? Que realmente promueven los trabajos periodísticos o de apertura, como es que los trabajos que han hecho pues le sirvieron al mismo Andrés Manuel para poder hacer críticas en el periodo de Peña Nieto, solo que ahora, bueno, no es lo mismo estar en el poder que ser opositor. Y hemos visto también trabajos recientes que ni siquiera tocan a su gobierno. O sea, la organización continúa investigando temas. Por ejemplo, Odebrecht. Gran parte de lo que trascendió de Odebrecht es gracias a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo creo que hubiera sido un gran aliado si no estuviera con este rechazo, porque además no solamente ha sido para Mexicanos contra la Corrupción, es contra todos los organismos no gubernamentales la posición del presidente de la República, Víctor. Bien. Sí, bien, es que es obvio, ¿no? Que aquí la antipatía está dirigida hacia este grupo de empresarios que los ve como opositores a su proyecto y que incluso los culpa de haber sido también los formadores de la oposición más importante que tiene en este momento Morena, ¿no? Pero yo creo que hay que saber diferenciar y dividir, ¿no? Por un lado, pues quienes en su momento fundaron y el trabajo que han hecho muy buenos amigos periodistas que existen ahí, que por cierto saben hacer las cosas bien en materia de investigación.
Lamentable, pues. Pero pasemos a otro tema. Faltan menos de 3 semanas para las elecciones intermedias, las elecciones del 2021. La más importante, con mucho que se juega. 15 gobernaturas, más de 20,000 puestos de elección popular. Y bueno, a los problemas de inseguridad y de violencia que hemos visto, al comportamiento de los aspirantes que deja mucho que desear, hay uno más. La, abierta injerencia del presidente en el proceso. Tal vez el caso más sonado sea en este momento Nuevo León, donde el presidente ha puesto en jaque a 2 aspirantes punteros a la gobernatura. Al menos para mí está claro que el esfuerzo es empoderar a la candidata de Morena, que por cierto se ha desbarrancado en las encuestas de opinión, y el caso de San Luis. ¿Qué opinas, Juan María? Fíjate que en este caso, qué contradictorio, Víctor. Recordarás que hace algunas semanas el presidente de la República convocó a los gobernadores a firmar un pacto de respeto para el proceso electoral. Inclusive se dijo mucho que ni siquiera invitó a los organismos electorales, los que van a organizar la elección, no estuvieron presentes en esa convocatoria. No ha habido de entonces a la fecha día en que el presidente de la República no hable de las elecciones, cuando no de una cosa, de otra. Ha sido una forma de inmiscuirse en la elección que raya en la violación de la ley. Aquí parece que... Pero Juan María, sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿no crees que en cierto sentido sí sería un derecho del presidente poder hablar también? En cualquier otro país, los presidentes defienden a sus partidos y defienden a sus candidatos o a sus simpatizantes y hablan claramente de lo que se ha hecho a favor de su gobierno y de su administración. ¿Por qué en México tener que callar la voz del presidente? Nada más que en otros países la ley no lo consigna. Aquí lo consigna la Constitución General de la República, y esta determinación fue impulsada precisamente por quien la está violando ahora. Sí, en la reforma de 2007 se establecen estas condiciones. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor. No hay por qué frenar ni callar a nadie, pero ya vimos cómo Felipe Calderón respetó la veda, cómo Peña Nieto la respetó. O sea, hubo presidentes que ya pasaron por esta etapa y que se quedaban trabajando. Todos a regañadientes. Sí, y a lo mejor, y si tú quieres, Víctor, a lo mejor detrás de las cámaras o detrás del ojo público estaban platicando y haciendo algunos trabajos tendientes a fortalecer sus propuestas, a las propuestas de sus partidos. Aquí lo que estamos viendo es esa extraña injerencia del presidente de la República, particularmente, como decías tú, en el caso de Nuevo León, que por cierto, hoy el propio Adrián de la Garza, el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, presentó una queja ante la Organización de Estados Americanos por la intervención del presidente de la República en el proceso electoral. Estamos viendo también la acusación que está formalizando la Fiscalía en contra de Samuel García. Y lo que tú estás diciendo de San Luis Potosí, pero igual podríamos ver los casos de Zacatecas, que también se dio una situación semejante, en donde hay algunos elementos para poder cuestionar el comportamiento de los candidatos. Pero aquí el presidente de la República no puede quitarse la percha, la investidura de presidente de la República para decir, ahorita soy ciudadano. Además, ¿quién es él? Hay 60 millones de mexicanos que no votaron por él, y que no le tienen confianza. ¿Por qué van a confiar ellos en un presidente en el que no han confiado para nada desde que era candidato, Víctor? Sí, claro, la obligación también de tener que gobernar para todos y de procurar un piso parejo para todos, un compromiso del presidente, que es cierto, a veces le gana ahí la pasión y le gana la intencionalidad o el interés que él tiene, ¿no?, detrás de lo que él quiere lograr en esta elección que ya está en puerta. Preocupación también, ¿no? Denota un nivel de preocupación sobre lo que es el proceso electoral y cómo se está moviendo. Están perdiendo muchas simpatías en muchos estados. Pero en fin, ya analizaremos el tema a la luz de los resultados de esta elección. Hablemos de otro tema que es también obligado, Juan María, el accidente en la línea 12 del sistema del transporte colectivo, el metro, ocurrido el pasado lunes 3 de mayo, que dejó a 26 personas fallecidas y más de 70 personas que están en este momento hospitalizadas, algunas de gravedad. Esto corre el riesgo de hacer o si no es que ya es un tsunami político para la clase política actual. Pongo 2 temas en la mesa, Juan María. La investigación que sobre este accidente se está haciendo por parte de una empresa noruega y que deberá ser entregada en breve si queremos confiar en ella, y la actitud del presidente ante la tragedia que se interpretó por muchos como un acto de insensibilidad luego de que no fuera al lugar de los hechos. Él dijo que eran actitudes hipócritas de otros tiempos y que él trabajaba de otra manera. ¿Qué te parece, Juan María? Bueno, pues vamos por partes. Aquí esto fue una tragedia, ¿sí? Y fue una tragedia
provocada por la irresponsabilidad desde que se planeó esta línea. La línea 12, la línea dorada, trae problemas desde que se hizo todo el concepto y se planeó mal. La urgencia para abrirla, la urgencia para ponerla en marcha. Inclusive la decisión de Miguel Ángel Mancera de mantenerla cerrada y luego echarla a andar. Y enseguida, Víctor, este gobierno de Claudia Sheinbaum ya tiene más de 2.5 años. O sea que tuvo tiempo suficiente para vigilar las advertencias de los ciudadanos. Los ciudadanos estuvieron diciendo, hay fracturas en las ballenas, en las barreras, hay riesgos de accidentes, lo estuvieron diciendo. Es más, lo vienen diciendo de otras 6 líneas del metro en donde está haciendo falta mantenimiento. El doctor Héctor Aguilar Camín ha dado un dato muy fuerte, Víctor. De 2015 a la fecha, se le han regateado cerca de 4,000 millones de pesos al presupuesto del metro. Esto te habla muy concretamente de que en lugar de que este organismo, que es la joya de la corona en materia de transporte de la Ciudad de México, ha sido desatendido, ha sido descuidado. Y aquí estamos hablando de los que estuvieron gobernando, y son los mismos desde 1997, que se cambiaron de camiseta, es otra cosa. Lo del presidente, te lo comento después de que hagas tu consideración, Víctor. Oye, después de 30 años de controlar y de tener el poder en una ciudad, es el mismo grupo político finalmente, aunque estarás de acuerdo que aquí la definitoria o lo que se concluya con esta auditoría, con estos trabajos que se hagan de investigación, van a determinar mucho el futuro también de nuestros políticos, porque si es por la cuestión de la infraestructura, la culpa se va a ir hacia una figura, Marcelo Ebrard, que fue quien construyó, por llamarlo de alguna manera, claro, no él, pero durante su gestión. Si es de mantenimiento, que haya sido un accidente como tal, de operación, pues los sacrificados serían la señora Claudia Sheinbaum o incluso Miguel Mancera, ¿no? Bueno, y a Claudia Sheinbaum no olvidemos que ya tuvo una experiencia reciente con el colegio Enrique Rebsamen. Ella era la delegada de Tlalpan cuando ocurrió este desplome. Ahora bien, el presidente de la República yo creo que no conoce la acepción de carajo. Carajo tiene como sinónimo el órgano sexual masculino. O sea que mandó allá a los que le estaban preguntando sobre este respecto. O sea, así que quede claro qué es lo que estaba diciendo. Por otro lado, Víctor, qué curioso que no le gustan las fotos en las tragedias y al día siguiente va y se toma una fotografía donde había ocurrido un percance en Petróleos Mexicanos. Yo te podría hablar de prácticamente todas las situaciones de tragedias que se han presentado en el mundo y los mandatarios allí han estado. Diera la impresión de que sí, claro, esa sensibilidad, esa capacidad de López Obrador para meterse entre la gente ya se le fue. Porque aún en su tierra, acuérdate, sí, es cierto, no se mojó los pies, ¿eh? Sí. Sí, entiendo totalmente. A veces no hay que confundir. Estoy de acuerdo en esa hipocresía de la foto y de irte a mojar los pies para salir en la foto y hacer como que estás haciendo, ¿no? Pero también es cierto que estamos ante un tema de sensibilidad, sobre todo donde ha habido pérdida de vidas humanas y donde, bueno, el mexicano, por su educación o formación, sí le gusta ver a su líder, a su jefe cerca de ellos. Pero bueno, son maneras de ser y maneras de entender cómo es la realidad. Coincido contigo, como que se ha perdido cierta sensibilidad. Y es que hay un hecho real. No pasó una semana sin que nos enteremos de alguna tragedia en este país. La inseguridad prácticamente está presente en otras partes y se ha recrudecido particularmente en algunas partes del país, como lo son Jalisco últimamente. El tema de la inseguridad no lo podemos pasar por alto, Juan María. Fíjate, Víctor, todavía estaban calientes los cadáveres de los 26 muertos de la tragedia de la estación Olivos cuando vino esta otra espantosa masacre de los 3 jóvenes de Guadalajara. Ni siquiera habíamos abandonado, porque además no hay que olvidarlo, Víctor, no podemos olvidar lo que pasó en el metro. Eso tendremos que tenerlo presente por lo que sucedió, por lo que significa. Pero ahora que estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando más de 80,000 muertos en lo que va de este gobierno. Ya está rebasando, ya rebasó todos los de Calderón, ya está rebasando a los de Peña Nieto. O sea, este gobierno no está resolviendo tampoco el problema de la inseguridad que se está presentando. Y como tú dices, no terminamos de hablar de un tema cuando ya estamos en otro. Y mira, estar haciendo tanto escándalo con lo del Güero Palma,
que ya el señor, yo creo que lo que tiene que es irse a un asilo, y sin embargo nos lleva a recordar todos los pendientes que en materia de narcotráfico tenemos y que seguramente van a significar algunos conflictos con Estados Unidos, recordando lo que pasó con Caro Quintero. Por eso fue que lo volvieron a detener. Pero lo que estamos viendo es que este territorio narco, lejos de amainar, fortalece los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, que cada vez tiene una mayor presencia en otras latitudes, y el cártel de Sinaloa, que continúa siendo un movimiento que parece que goza de cabal salud. Fíjate qué curioso, Víctor, la semana pasada quedó en libertad el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, quedó en libertad por haber colaborado en el proceso, en el juicio contra el Chapo Guzmán. O sea, seguimos envueltos en una serie de temas que, cuando no son asesinatos, son las estructuras de los cárteles, es el blanqueo de dinero, que está tan presente también en los procesos electorales, mi estimado Víctor. Caray, este tema de la inseguridad, y parece corroborarse lo que han declarado algunos funcionarios estadounidenses, en el sentido de que más del 30, por lo menos 35-40% del territorio mexicano está fuera de control, y lo que sigue pasando. Y si eso le agregamos también la inseguridad y la agresión en este proceso político, pues también es de preocupar. La declaración del ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, que hizo una muy buena labor, hizo una labor diplomática notable, Víctor, a favor de muchas causas en México, fue dura, cuando dice: el presidente de México tiene muchas consideraciones para los grupos criminales. Y, como tú decías, casi el 40% del territorio nacional es dominado por los cárteles criminales. Eso que dijo Christopher Landó, que mucha gente dijo, ¿por qué no lo comentó cuando estaba en México? Pues porque era diplomático. Él no podía hacer ese tipo de declaraciones porque era el embajador y su tarea era otra completamente distinta, Víctor. Pues qué temas, mi querido Juan María, qué temas, y la verdad es que todos estos pues están en este momento en el ánimo de la opinión pública, y para bien o para mal, pero van a determinar también el próximo proceso electoral. ¿Estarás de acuerdo? No van a influir en el sentir del electorado. Te mando un saludo afectuoso como siempre, y me dio mucho gusto poder intercambiar algunas opiniones contigo. Igualmente contigo, Víctor, y a donde vaya la investigación, mayo en el metro no se puede olvidar, Víctor. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Juan María Naveja, por este intercambio de impresiones. Llegamos así al final de esta emisión. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado.